pero que en realidad es una de las partes más importantes del trabajo diario que lleva a cabo el instituto, que es el de la protección y la conservación, pero que viene justamente, como lo decía Alfonso, Cosme, en la prevención, en ir por delante en el desarrollo de carreteras, en ir por delante en la planeación urbana, en ir por delante en la planeación de las rutas de agua, de luz, de pozos petroleros, de tendido de cables, etcétera, que hace que el instituto tenga prácticamente que trabajar en todo el país. Y ahí sí, desde su nacimiento, el instituto tiene una vocación territorial muy grande, conformado por un centro INAH por cada estado de la República. Aquí está el director del centro INAH Chiapas, que es una función delegada del director, pero que tiene pues toda la autoridad para llevar a cabo estos permisos, aprobaciones, concesiones, permisos de licitud, de licencia de autorización para construcción, en lo que se refiere a algo que pueda tener un impacto sobre los bienes arqueológicos o históricos. La materia del instituto llega hasta el siglo XIX y a partir del primer mes, digamos, de enero de 1900, la protección del patrimonio arquitectónico y plástico es del Instituto Nacional de Bellas Artes. También por asimilación se le ha dado al instituto la protección de los bienes paleontológicos, lo cual en sí mismo lleva también a un reto adicional, porque exige pues trabajar con otras universidades que tienen mucho más la especialización de las ingenierías y de las geologías que están ligadas al estudio de estas reservas de material terrestre que tienen señas de vida anteriores al hombre. Si bien el instituto fue formado para estudiar al hombre desde su creación en el territorio, la verdad es que se ocupa también de la etapa previa, que es la paleontología, aún sin la existencia del ser humano, y tiene también que dar todas las autorizaciones necesarias. En este caso es más como el Instituto de Cultura de España, en que en realidad se otorgan autorizaciones, pero son trabajadas por institutos de educación superior de otros estados, de otros países, de otras entidades, y esto es lo que hace realmente en la materia paleontológica el instituto, aunque tenga sus propios paleontólogos o expertos en arqueología antigua que trabajan sitios prehistóricos para estudiar los orígenes del maíz, o como en el caso de Oaxaca, la reciente denominación de UNESCO al sitio de Yagul, que es un sitio de la más alta antigüedad en domesticación del maíz y de vida sedentaria en esa zona del país. La parte antropológica es una parte también interesante, porque no solamente cubre el patrimonio inmaterial, estudia las fiestas, las tradiciones, la música, las lenguas, y trabaja justamente con las comunidades para hacer no solamente un levantamiento y un registro de esos materiales, sino también para permitir su salvaguarda de alguna manera. Pero aún en estos casos, la antropología a veces se nos revierte en casos muy prácticos, por ejemplo, en peritajes antropológicos, en peritajes judiciales lingüísticos, en donde va un traductor del instituto a atender un juicio o una actuación judicial, en donde en algunas ocasiones son especialistas del instituto los que participan, o es el instituto el que escoge el especialista, que puede provenir de alguna de las nuevas instituciones que estudian las lenguas, como el INALI, el Instituto de Lenguas, que tiene mucha conexión con el instituto también. Lo que aquí me quiero referir es que el instituto tiene no solamente una parte muy dilatada de investigación académica en el ramo de la paleontología, de la arqueología, de la historia, de las antropologías de la historia, de las materias de restauración, de la arquitectura en restauración o del trabajo de conservación y museografía, sino también tiene como una responsabilidad quizás muy grande y muy conectada con la educación y formación, que es la aplicación de la ley, es decir, la supervisión, la aprobación de cualquier proyecto que pueda significar transformar un casco histórico o deformarlo o afectarlo por el tipo de construcción que ahí se hace.
y no solamente por la materia histórica, sino por la materia arqueológica, porque prácticamente en todo el país, donde hay historia, hay antes arqueología. Como ocurre en el centro histórico, en donde hay historia, abajo seguramente hay arqueología. Entonces el tema es no solamente la liberación de un predio para la construcción de un edificio arqueológico, sino después la parte, si es en una zona de monumentos, la vigilancia de que el nuevo monumento no altere las condiciones históricas, aunque sea un monumento moderno, que es totalmente viable, pero que tenga, por la altura, por la volumetría y por otras características, esté en armonía con la zona de monumentos históricos en este caso. El tercer elemento que tiene el instituto a su cargo, y que ya lo ligo yo mucho con la labor de difusión, porque es materia sustantiva, como les decía yo, es el caso de la operación del servicio público que opera el instituto, de tener abiertas al público 186 zonas arqueológicas y 120 museos y sitios, museos y monumentos, museos y monumentos que están a cargo operativo del instituto. Es decir, el instituto propiamente no solamente ve por la recuperación del patrimonio de esos lugares, sino que ha organizado museos dentro de muchos de esos monumentos inmuebles históricos, lo cual convierte al instituto no solamente en formación de cuadros, en regulador de la política en materia de conservación y en conservador mismo, sino lo hace en un operador de espacios públicos, académicos, culturales, pero que también tienen un disfrute para toda la formación de la identidad, del sentido y seña de identidad y de memoria que tienen las poblaciones. Así pues, a esos museos, a esos sitios, en primer lugar, pues atienden los pobladores, las escuelas, los jóvenes, los estudiantes, para formar, para encontrarse en el patrimonio esas señas de identidad. Y por otro lado, pues también son sitios que reciben turismo y que reciben visitas nacionales y extranjeras por el placer de conocer otros lugares. Entonces, por un lado son formadores de identidad y por otro lado son un patrimonio histórico que se incluye dentro de las posibilidades del viajante. Este aspecto es particularmente el que muchas veces tiene después una serie de problemáticas de operación. De hecho, el instituto hasta hace poco tenía pocos programas, planes de manejo, y hoy en día hemos creado una dirección misma junto con la de registro de bienes muebles, inmuebles, arqueológicos o históricos, que es una dirección muy, muy importante. Hemos creado una dirección que se ocupa particularmente de los planes de manejo. Y actualmente, dado que muchos de esos monumentos son visitados cada vez por mayores volúmenes de personas, tenemos ya un plan de manejo pues para los primeros 40, 50 sitios más visitados. Esos planes de manejo tienen que ver con la relación con la comunidad, cómo la comunidad se relaciona con nosotros, nos provee de mano de obra para el trabajo cotidiano. El instituto, por ejemplo, actualmente pues crea alrededor de 32,000 empleos permanentes en todo el país. Adicionalmente a los 5,000 personas que somos, generamos 32,000 empleos directos en tareas de reconstrucción, restauración, sin hablar de la derrama indirecta que se crea a través de la visita, el turismo y todas las actividades colaterales que puedan surgir en torno al patrimonio. Obviamente en el tema de difusión siempre hay un tema delicado en términos al plan de manejo, a la carga y al manejo que se le debe dar a un sitio. ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer? En general la ley es bastante restrictiva y las pocas excepciones que da la ley cuando son utilizadas son casos para muchas líneas ágata de discusión en los medios o líneas electrónicas de discusión sobre por qué se permite una acción sobre el patrimonio o no, o una actividad que no es propiamente de conservación o de visita, sino una actividad adicional. Que la ley lo permite excepcionalmente y por lo excepcional, pues es el Consejo de Arqueología generalmente, en el caso de todo lo arqueológico, la que decide y la que ventila sobre todo en términos de protección. En tanto el bien es protegido, en tanto el bien no sufra cambios,
puede excepcionalmente tener alguna otra actividad cívica o cultural de relevancia que pueda suceder en torno a ella. Pero en realidad son excepciones contadas, 4 o 5 al año o menos, o 2 o 3, y generan tal ruido político en los medios que tratamos de no autorizarlas porque pues, son generalmente casos muy belicosos.